Bienvenido a un nuevo curso de Substance Painter aplicado al patrimonio virtual. Espero que a lo largo de este curso descubras cómo esta herramienta es impresionante para trabajar con reconstrucciones virtuales, para darles un plus de realismo, un plus de profesionalidad y para crear materiales verdaderamente impresionantes. Estos materiales no solo nos ayudarán a que nuestras reconstrucciones y recreaciones queden mucho mejor y tengan un nivel de calidad superior, sino que también nos permitirán, por ejemplo, crear recreaciones de policromía, de modelos 3D fotogramétricos o devolverles sus brillos originales. Bueno, os invitamos a aprender muchísimo y disfrutar mucho, sobre todo con este curso. Y quiero, pues bueno, comenzar con este vídeo en el que veremos cómo esta herramienta es fundamental en la actualidad para ponernos al nivel de aquellos trabajos gráficos que más calidad tienen. Yo quiero mostraros, antes de nada, un poco el panorama en el que nos movemos y de dónde venimos para, pues bueno, tener un poco de perspectiva sobre cómo tenemos que utilizar las herramientas gráficas de las que disponemos, ¿no? Y quiero empezar por el mundo de los videojuegos, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, una serie de imágenes de Rome Total War, un videojuego de hace ya pues prácticamente una quincena de años, el primero de ellos, y bueno, que como veis en estas imágenes se ven una serie de ciudades con una calidad gráfica que nosotros, en concreto incluso los que nos dedicamos ya al patrimonio virtual de forma profesional, tenemos ya ampliamente superado, ¿no? Para que veáis un poco cómo esto, que en su momento nos parecía algo increíble y una calidad gráfica brutal, ¿no? Pues se ha quedado ya muy atrasado, ¿no? Entonces no tenemos que pretender llevar a cabo este nivel, que en nuestro caso sería un nivel bajo, podríamos llamar incluso cutre, sino que tenemos que avanzar y seguir un poco a la zaga de los videojuegos profesionales, dándonos cuenta de que en la actualidad ya podemos estar al nivel de videojuegos pues bueno, de hace muy poquitos años, ¿no? Obviamente los videojuegos actuales cuentan con equipos de decenas, incluso centenares de profesionales, entonces es difícil, obviamente, llegar a ello. Pero sí que tenemos que ir aprendiendo de cómo utilizan las herramientas gráficas. Y una de ellas es Substance Painter. Y vamos a ver, reflejado en videojuegos, cómo se utilizan sus posibilidades, ¿no? Bueno, aquí tenéis en cambio Rome Total War 2, ¿no? Se trata de una de las siguientes entregas ya realizada, pues bueno, esta no sé si es de en torno a 2014-2015, donde ya veis que, bueno, ha avanzado muchísimo en ambiente, pero también, por ejemplo, fijaos, os invito ya a ir teniendo esa vista que nos va a ayudar a aprender esos elementos que luego podemos incorporar a las reconstrucciones, como por ejemplo ya los cambios entre las distintas geometrías no son tan cortantes, ¿no? Si os dais cuenta, aquí, pues bueno, prácticamente no había ningún tipo o muy poquita suciedad de contacto, ¿vale? Entre el suelo y los edificios, muy poquita y quedaba bastante mal, ¿no? Incluso entre el tejado y los edificios, ¿vale? En cambio, mirad aquí, ¿no? Mirad la suciedad de contacto que hay, por ejemplo, en en la base de esta isleta, o incluso en los paños de muros, de ladrillos del faro, ¿no? Que vemos aquí, o en la base de las murallas, y también en la parte superior, tocando con las almenas. Bueno, todo eso aporta una coherencia y una cohesión a la imagen muy superior, y bueno, los propios materiales tienen mucho más relieve, tienen pues un realismo superior que se consigue en buena medida con estos software que nos permiten, tipo Substance Painter o el propio Substance Painter, que nos permiten optimizar las texturas para añadir muchos más modelos más pequeñitos y en cambio texturas optimizadas que den la sensación de que el modelo tiene muchísimos polígonos cuando no es así. Eso vamos a ver cómo se puede hacer con Substance Painter a lo largo de este curso y cómo aplicarlo a nuestras reconstrucciones virtuales. Aquí tenéis una comparación, por ejemplo, entre el Rome Total War 1, el que os he puesto anteriormente, y uno de los últimos que salió, pues bueno, en 2013, que ya ha llovido también desde entonces, ¿no? Incluso han salido muchos nuevos, ¿no?
En este caso tenéis, por ejemplo, el Palacio Imperial de Bizancio o Constantinopla. Y aquí, pues bueno, veis que el cambio en cuanto a la potencia de los motores de renderizado, pero también está muy basado en los mapas de texturas, como veremos a lo largo de este pequeño recorrido, ¿no? Quiero que nos fijemos también en esta imagen de Assassin's Creed Origins, que estaba, bueno, centrado en el antiguo Egipto, etcétera, y que es una muy buena herramienta para fijarnos en detalles de texturas, en detalles de suciedad, detalles de polvo, detalles de, bueno, los distintos tipos de materiales y cómo afectan con la luz, que será algo de lo que hablemos a lo largo de todo este curso, ¿no? Nuestra responsabilidad está crear buenos materiales que nos permitan dar esta sensación de volumen y esta sensación de realismo a las escenas. Por ejemplo, fijaos en esta roca sobre la que está el personaje, ¿no? Veis que tiene cierto relieve. Este relieve que tiene aquí está creado en base a mapas de normales o de Ave, de altitud, que se generan en Substance Painter. No hay geometría, aquí hay muy poquita geometría. O por ejemplo en estos pilares que vemos al fondo y que, como veis, tienen también sus rocas. No están creadas esas rocas con geometría o no, al menos en el videojuego no tienen geometría. Es todo unos mapas de texturas generados en Substance Painter que nos dan esta sensación al incorporarlos a un motor de juego como puede ser Unreal en el caso de este Assassin's Creed. Y os invito a que os fijéis no solo en eso, sino en todas las suciedades o en los distintos elementos de las casas, etc. Aquí lo podéis ver con un poco más de detalle en uno de los templos. Substance Painter nos va a permitir también enfocarnos en la creación de distintos tipos de materiales, desde telas a metales, roca tipo basalto, por ejemplo, como vemos aquí. Mirad el brillo, cómo cambia de la roca negra a o granito negro al metal este dorado de los adornos de la propia escultura. En la roca, por ejemplo, los relieves que vemos aquí están generados con mapas de normales y con relieve creado en Substance Painter, ¿vale? No es geometría real, porque si no, no habría quien moviera estos modelos en un videojuego. Es decir, está tremendamente optimizado. O fijaos, por ejemplo, en todas estas grietas que hay en el suelo, en la parte inferior. Todo esto está creado con pinceles de Substance Painter. Eso es lo que veremos, gracias a lo que nos enseñará Belén también, a crear, y aprenderemos a crearlo a lo largo de este curso. Y si avanzamos un poco más, por ejemplo, llegamos al Shadow of the Tomb Raider del año pasado, 2018, donde también podéis ver este tipo de efectos y cómo la luz afecta sobre los distintos materiales. De esto es de lo que más hablaremos, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que hace que estos muros den la sensación de que están un poquito húmedos, ¿vale? Mientras que el rostro parece que está un pelín más seco, quizás. ¿Qué es lo que nos da qué es lo que hace o cómo conseguimos tener esta sensación de rugosidad en el rostro, ¿vale? Y que se vea que es una piedra craquelada, una piedra con microrelieve. ¿Cómo lo conseguiremos con Substance Painter? Pues todo eso es lo que veremos, ¿no? Y todo esto nos va a permitir crear escenas que va a parecer que son hiper complejas, pero que realmente están muy optimizadas y por lo tanto vamos a poder moverlas muy bien, por ejemplo en Blender, ¿vale? Que es donde crearemos a lo mejor nuestras reconstrucciones virtuales. Y aquí quiero que os fijéis también, no solo tenemos que ir a detalles de arquitectura o detalles de grandes elementos, ¿no? Podemos también trabajar con personajes, como no, y con micro detalles como pueden ser, por ejemplo, los de el sudor o el agua, la sangre, etcétera, que hay en un rostro. Y que esto tiene distintos efectos de reflexión de la luz y es realmente lo que nos permite diferenciar distintos materiales o distintos elementos que hay en este caso sobre una cara, ¿no? Veis aquí cómo las zonas donde hay estas gotas de sudor aparecen como más brillantes y las vemos con una reflexión diferente.
Esto es muy sencillo, ya veréis, de hacer en Substance Painter y es lo que va a dar ese plus de calidad a nuestros modelos 3D. O, por ejemplo, lo que nos hace diferenciar estos adornos o el relieve de estas telas o, por ejemplo, de la mochila que es de cuero, ¿vale? Veremos cómo todo esto se puede configurar, además de forma verdaderamente sencilla en muchas ocasiones, utilizando Smart Materials, que ya veréis lo que es en Substance Painter, que son creados de forma prácticamente automática o que ya están predefinidos y que haciendo pequeñas modificaciones tendremos rápidamente un material tremendamente útil y realista para nuestros modelos 3D, ¿no? De este modo, aquí tenéis en este caso un ejemplo mío, un trabajo mío. De este modo aprovecharemos muchos de los materiales de Substance Painter para trabajar con nuestros modelos 3D y de forma verdaderamente rápida y verdaderamente intuitiva conseguiremos, por ejemplo, pues materiales tan realistas como los que veis aquí, donde se ve muy bien un metal muy desgastado, vemos la suciedad. Este es un soldado después de la batalla, ¿no? Vemos incluso las cicatrices, también muy sencillas de hacer en Substance Painter, y que da un muy buen resultado. Además, obviamente no solo tenemos por qué trabajar con personajes o con arquitecturas al exterior. También podemos trabajar con Substance Painter de forma muy sencilla y muy realista las texturas de interiores. Aquí, por ejemplo, tenéis la reconstrucción de este espacio que llevé a cabo hace un tiempo en Blender y luego en Substance Painter, y de forma muy sencilla, con un mapa ID, que también veremos más adelante lo que es, le podemos decir a Substance Painter que, por ejemplo, todas estas zonas me las haga de madera. Es decir, todo esto yo en Blender le digo que tiene un color, por ejemplo el azul, y en Substance Painter le digo todo lo que esté de azul, házmelo de madera. ¡Pum! Y automáticamente te lo coloca, y te lo coloca con este realismo, teniendo en cuenta pues la posición de los objetos, añadiendo ambient occlusion, añadiendo suciedad, todo ello de forma prácticamente automática. Entonces, bueno, veis que el potencial que tiene es fabuloso, ¿no? O, por ejemplo, también en vehículos, para vehículos es tremendamente potente porque las reflexiones de los metales, etcétera, funcionan muy bien. En concreto, este camión lo modelé en Blender y lo texturicé con Substance Painter y está renderizado en el motor de Substance Painter, que también tiene un motor de renderizado, ¿vale? O este personaje que tenéis a la izquierda, que también modelé en Blender y que luego texturicé en Substance Painter porque de forma muy rápida le digo esto es tela, esto en cambio es cristal, esto son gafas, esto la piel. Entonces rápidamente me aporta ese material a todas las partes de un modelo 3D, ¿vale? Y luego, bueno, llegados a este punto, ¿qué es lo que vamos a ver en este curso de forma muy sencilla? Porque ya os lo avanzará mejor Belén posteriormente. Bueno, pues vamos a trabajar con esta escena que tenéis aquí, que se trata de bueno, una pequeña composición basada en la antigua Grecia, donde tenemos tanto un casco, ¿vale? Donde vais a poder trabajar, por ejemplo, con metales y vais a poder añadir, pues bueno, desde hacerlo oxidado o hacerle más o menos golpeado o hacerlo impoluto, ¿no? También vamos a trabajar con una pieza de cerámica o varias piezas de cerámica, como veis aquí arriba, para que probéis distintas propiedades de estos materiales. Vamos a trabajar con un capitel que vais a poder pintar o vais a poder trabajar con el efecto de roca. También con telas, por supuesto, que es algo muy útil. Veremos cómo añadir esas cenefas en las telas. También con un modelo 3D fotogramétrico como es el de la Atenea que tenéis ahí arriba y que podréis ver pues cómo pintarlo, cómo hacer incluso restauraciones de policromía. Y bueno, creo que todo esto nos va a permitir entender muy bien el programa y practicar con distintos tipos de materiales y con distintas composiciones. Y obviamente podréis elegir vuestro propio estilo y podréis cambiar colores, etcétera, ¿vale? Antes de nada, antes de pasar a todo eso, obviamente trabajaremos primero con Blender. Blender es un software que nos va a permitir preparar nuestros modelos 3D
¿vale? Es decir, hacer el mapeado V, configurar los materiales, etcétera, y luego exportar estos modelos a Substance Painter. Os enseñaré cuál es ese proceso y os daré una serie de consejos útiles sobre cómo pues bueno, preparar una escena para ser texturizada en Substance Painter. ¿Vale? No os preocupéis por Blender, si no tenéis conocimientos de este programa, os dejamos un curso cero que también podéis seguir. Y si aún así no tenéis tiempo para dedicarle en concreto a esto, os vamos a dejar ya los modelos preparados para que los trabajéis en Substance Painter. Pero sí que creemos que es interesante daros las claves de cómo debéis preparar previamente los modelos 3D en un software como Blender. Posteriormente pasaréis al trabajo ya propiamente dicho con Substance Painter, veréis que todo trabaja por capas y veréis que es muy divertido utilizar este programa. Esto ya os lo enseñará Belén. Además, también habrá una parte en la que hablaremos de cómo podemos trabajar con los modelos fotogramétricos en Substance Painter y veréis las grandes posibilidades de este software para ello, ¿no? Tanto para crear mapas de normales para modelos fotogramétricos optimizados, como por ejemplo para recomponer la policromía, el efecto de la policromía de una escultura o de un relieve, o incluso también reponer el efecto, por ejemplo, del brillo de una pieza de mármol, como puede ser esta que veis aquí, que obviamente se pierde al hacer el modelo 3D fotogramétrico. Y finalmente, pues volveremos de nuevo a Blender para incorporar los materiales que hemos creado en Substance Painter y finalmente hacer un renderizado en Blender Cycles. Es el que tenéis aquí, por ejemplo, esta es mi versión y vosotros podréis hacer otra versión de esta escena o de otra, ¿vale? Nos gusta mucho la imaginación y os invitamos a que si tenéis vuestros propios modelos, también practiquéis con ellos a lo largo del curso, ¿vale? Así que bueno, espero que os resulte muy interesante, que os divirtáis mucho sobre todo y cualquier duda que tengáis nos la podéis poner en el foro general y os la iremos resolviendo y sobre todo, pues bueno, hablando entre todos y aprendiendo entre todos. Un saludo.